estudiantes de Student Solver. El día de hoy estaremos conversando el tema de tensión angular. Es un tema que aplica a lo que serían los cicloalcanos. Y este tema nos va a ayudar a comprender cuál es la estabilidad en este caso de los cicloalcanos. Ahora, para comenzar a entender el tema de tensión angular, tenemos que entender cuál es la geometría que tienen normalmente los alcanos. Recuerden que los alcanos hablamos de modelos o de geometrías de tipo tetraédrica, donde el carbono está enlazado a 4 sustituyentes, bien sea hidrógeno o bien sea alguna otra cadena de carbono. Ahora, como su geometría es tetraédrica, normalmente decimos en química que su ángulo de enlace son 109.5 grados para una geometría tetraédrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de cicloalcano, al ser compuestos cíclicos, este ángulo de 109.5 se va a ir comprimiendo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo en el ejemplo del ciclopropano. Recuerden que entonces el ciclopropano es un un alcano con 3 átomos de carbono de forma cíclica, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Como los 3 átomos de carbono están dispuestos de forma cíclica, su ángulo de enlace entre sí, ya que es un triángulo, en este caso es equilátero, es 60 grados. Pero fíjense que nosotros estamos partiendo, vamos a hacer aquí un eje, estamos partiendo de que tenemos un ángulo de 109.5. Vamos a colocar esto acá y esto por acá. Ok, entonces digamos que nuestro ángulo debería ser 109.5 grados. Y acá tenemos un ángulo de 60. Por lo tanto, para completar los 109, nos faltaría este pedazo de acá que digamos que es de 49.5 grados. Ok, esta diferencia de 49.5 es lo que llamamos tensión angular. Fíjense que para el ciclopropano es bastante pronunciada. Hagamos el ejemplo con el ciclobutano. El ciclobutano entonces es una forma cíclica de 4 carbonos. Fíjense que lo que cambia en la figura geométrica, pasamos de un triángulo a un cuadrado. En el cuadrado sabemos que nuestros ángulos son rectos de 90 grados. Y vamos a hacer el mismo bosquejo con el ángulo. Veamos aquí entonces, este es el ángulo. Y por aquí, vamos a organizar bien esto. Bueno, eso no ayuda con esto. Entonces, igual, 109 grados, el ángulo completo, que sería el ángulo de un alcano. Y aquí tenemos un ángulo de 90. Entonces, lo que falte para completar esos 109 grados, que en este caso son 19.5, sería la tensión angular, en este caso del ciclo buta. Fíjense que a medida que vamos aumentando el número de carbonos, evidentemente el ángulo se va a hacer más grande, el ángulo dentro de la figura geométrica, por lo tanto, este ángulo de afuera va a ir disminuyendo. A medida que va disminuyendo ese ángulo, entonces va disminuyendo lo que sería la tensión angular.
Entonces el ciclo alcano con mayor tensión angular sería el ciclo propano. A medida que vamos aumentando el número de carbonos, este ángulo de afuera disminuye y va disminuyendo la tensión angular. Por ejemplo, vamos a borrar esto por acá. Y tomemos el ejemplo de entonces el ciclopentano, una estructura mucho más común. Entonces, ángulos para el ciclopentano, nos dice la literatura, son de 108 grados. Sí, fíjense que ya, si hacemos el mismo bosquejo rápido, este ángulo de aquí ya se va disminuyendo, sería de 1,5 grados. Es lo que le falta para llegar a 109,5, que sería nuestro ángulo completo. Entonces, a medida que vamos aumentando el número de carbonos, el ángulo por fuera, que es el ángulo que nos indica la tensión angular, la compresión de ese ángulo de 109,5, va disminuyendo. Por lo tanto, vamos aumentando en estabilidad. Y por supuesto, el ciclo hexano, que es el compuesto cíclico más estable, tiene ya un ángulo mucho más parecido a los 109,5 que debería tener el alcano. Es el ciclo alcano entonces con menos tensión angular y más estable. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios y síganos para más videos de Student Solar.